Listo. Bueno, eh, compartir. Pantalla 2. Ahí está. Ahí deberían poder ver eh, la guía de TP. ¿La están viendo? Sí, 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 sí. se ve. Sí. Sí, Bueno, buenísimo. Entonces, el problema, no, este no es, es el primer problema, perdón. Guía de TP, día uno, problema uno, que se llama regulación de la producción de aceites esenciales en cedrón. Y dice, el cedrón ocupa un lugar trascendente en el mercado herbario debido a los atributos sensoriales y medicinales de su aceite esencial. La producción de aceite esencial está regulada por condiciones ambientales que generan estrés en la planta, como la competencia entre plantas de cedrón por recursos, disponibilidad de agua y radiación solar. Se cree que frente al estrés, la planta destina mayor cantidad de fotoasimilados a la producción de compuestos secundarios como los aceites esenciales. Una investigadora evaluó el efecto de la competencia sin competencia, es decir, una planta por maceta, y con competencia, es decir, 5 plantas por maceta, en 3 genotipos correspondientes a 3 localidades distintas: Buenos Aires, Mendoza y San Luis, sobre el rendimiento de aceite esencial. Para ello dispuso 30 macetas con sustrato uniforme, a las cuales le asignó al azar los tratamientos. Luego de 6 meses, se midió la concentración de aceite en tallo y hojas, en miligramos de aceite cada 100 gramos de masa seca. Y están las preguntas que llevan, por las que se inicia el ensayo, que es que lo que quiere responder, lo que se quiere responder es si el efecto de la densidad sobre la producción de aceites esenciales es el mismo en los 3 genotipos, si el efecto de la densidad no es el mismo para los 3 genotipos, para decir, bueno, y esto, perdón, esto ahí, y me corto ahí. Después vemos las siguientes preguntas que son más específicas, ¿sí? Entonces, con este primer enunciado y descripción del ensayo, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la variable respuesta y cuáles o cuáles son y de qué tipo son las variables explicativas. Em, ¿Qué me dicen? La variable respuesta sería la concentración de aceite en tallo y hojas, medida como mililitros de aceite en 100 gramos de masa. Perfecto. Y las variables explicativas serían la competencia o no competencia y las plantas provenientes de Buenos Aires, Mendoza, San Luis. Buenísimo. Entonces tenemos una variable respuesta que es la concentración de aceite en tallo y hojas, y para la variable respuesta siempre es fundamental también preguntarse qué potencial distribución de probabilidad tiene esa variable respuesta. Bien. Es cuantitativa y continua, o sea, probablemente normal. Bien, perfecto. ¿Está bien? Entonces, para la variable respuesta, primero identificarla y después, como hizo Carla, pensar, bueno, de qué tipo es esta variable respuesta. Es cuantitativa, es continua, ¿sí? Es decir, que hay infinitos valores entre un valor y otro, no es un conteo, es una variable cuantitativa continua, y por lo tanto, en un inicio,
inicialmente podemos pensar que puede tener una distribución normal, ¿sí? Eh, y las variables explicativas, como identificó Fernando, que dijo la competencia, ¿de qué tipo es la variable explicativa competencia? ¿Es una variable explicativa cuantitativa o cualitativa? O categórica también se le dice a las cualitativas. Cualitativa. 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 Cualitativa, ¿no? Tenemos dos niveles claros, Ujú. sin competencia, con competencia, ¿no? Y la otra variable explicativa, que era el origen esos genotipos, de qué tipo es y cuántos niveles tiene. También es cualitativa y tiene 3 Con niveles. 3 niveles. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos todos parados en este lugar en el que tenemos una variable respuesta con potencial distribución normal y dos variables explicativas cuantitativas categóricas, ¿sí? O cualitativas, que es lo mismo. Elvira, ¿querías decir algo? No, no, es decirle que sí, sí. Ah, bien, bien. Perfecto. Este, bueno, entonces, lo siguiente es pensar qué tipo de diseño experimental se llevó adelante acá, ¿no? Y para eso lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuál es la unidad experimental acá? Las macetas. Cada La maceta. maceta, ¿no? Porque en cada maceta se pusieron una o cinco plantas de cedrón, ¿sí? Pero ese uno o cinco plantas de cedrón y el origen de esa una o cinco plantas de cedrón fue asignado aleatoriamente a cada una de esas macetas, ¿sí? Que nos dicen que dispusieron de 30 macetas, ¿no? En total, en todo el experimento, y de una manera balanceada asignaron a cada una de esas macetas algunos de los niveles de las dos variables explicativas, ¿sí? Un nivel de competencia y un nivel de genotipo, ¿sí? Entonces, si cada maceta es la unidad experimental, ¿cuántas réplicas hay en este experimento? ¿Cómo? 5. Cinco. ¿Y por qué? 5. ¿Cómo identificamos que hay cinco réplicas? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿A quién se le aplica el tratamiento? Claro, Eso, y a cuántas, ¿no? A cuántas unidades experimentales están recibiendo el mismo tratamiento. claro, ¿Sí? exactamente. ¿Está bien? O sea, por las variables explicativas vamos a tener 6 grupos distintos y 30 dividido eso te da 6. Te da 5K. Exacto, perfecto. Claro. Gracias, Pedro, por la aclaración, que es súper importante, ¿sí? Pues no estamos haciendo magia con números, sino que eso, tenemos en total 6 tratamientos. ¿Qué tratamientos? Vieron que a veces uno habla de tratamiento cuando habla de los niveles de una variable explicativa, pero en general en los factoriales se le llama tratamiento a la combinación, ¿sí? De los niveles de las dos variables explicativas, ¿sí? En este caso, vamos a tener 6 tratamientos, ¿sí? Porque hay 6 combinaciones posibles de competencia, de niveles de competencia y de niveles de genotipo, ¿sí? Entonces, si tenemos 6 tratamientos y tenemos 30 macetas, y nos dicen que estos tratamientos se asignaron de una manera balanceada, hacemos 30 dividido 6, como dijo Pedro, y obtenemos que hay 5 macetas que recibieron el mismo tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, hay 5 réplicas por tratamiento. Esperen que voy a abrir, ahora que ya lo hablamos, pero voy a abrir porque también me tienen que decir si se ve. Esperen que estoy abriendo una presentación de PowerPoint.
¿La están viendo ustedes o siguen viendo el...? Sí, se ve. Sí, se Bien, ve. Sí, se ve. perfecto. Entonces ya avanzamos con esto, este es el enunciado. Acá este cuadrito nos sirve para ver esquemáticamente esto que estamos hablando, ¿sí? Que tenemos 3 niveles de genotipo, 2 niveles de competencia, y en cada una de estas celditas lo que vamos a tener van a ser 5 unidades experimentales. De cada unidad experimental vamos a obtener un dato, ¿sí? Estas 5 macetitas, de cada maceta vamos a obtener un dato de concentración de aceite esencial de cedrón, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, esto, el variable respuesta, variable explicativa, unidad experimental, cantidad de réplicas, ya lo dijimos, pero no hicimos hincapié en qué tipo de estudio es este. Es experimental. Experimental, ¿sí? Porque existen 2 grandes tipos de estudio. Experimentales, en los que se asignan los tratamientos a las unidades experimentales, ¿sí? Y los tratamientos no vienen dados por las unidades experimentales, sino que acá se asignan, ¿sí? De alguna manera, en general aleatoria, se asignan los tratamientos a las unidades experimentales. Y en contraste con los ensayos observacionales, en los que los tratamientos, entre comillas, vienen dados por la unidad experimental, ¿sí? Como podría ser, no sé, que estamos trabajando con personas que tienen determinada edad, o personas que tienen determinado sexo, ¿sí? Esos niveles son inherentes a la persona, ¿sí? Em, bueno, cantidad de réplicas, ya lo dijimos, 5. Y el diseño, este diseño en el que tenemos 2 variables explicativas categóricas, y que se asignó, sus niveles se asignaron al azar a las unidades experimentales, se llama diseño completamente aleatorizado, ¿sí? Y acá se pregunta si hay independencia entre las observaciones, ¿sí? Que esto está bueno pensar si cada observación de concentración de aceite esencial de cedrón que proviene de cada maceta es independiente de cualquiera de las otras observaciones. ¿Qué les parece? Que sí. Que sí, sí, sí. Y esto es típico de un diseño completamente aleatorizado, ¿sí? En el que las observaciones de cada unidad experimental son independientes entre sí. Eh, y les hago otra pregunta esto lo van a ver ustedes más adelante, ¿no? Si yo les dijera que de cada maceta, además de medir la concentración de aceite esencial de cedrón, eh, em, cuento en las macetas en las que, no, mido, no sé, hago 3 puntos en el suelo y tomo 3 observaciones de, no sé, medición de nitrógeno del suelo de esa maceta. Esas 3 observaciones de cada maceta, ¿qué les parece? ¿Que van a ser independientes o no? ¿O ahí ya cambia? No, no son Y independientes. ahí ya cambia. Ahí ya cambia, ¿sí? Entonces ahí, Perdón, sí. ¿y las macetas que tienen 5 plantas? No Ah, sé, ¿se les bien. suma a cada planta? Buenísimo, buenísima pregunta. Bueno, acá se supone que quien hizo el ensayo tomó alguna decisión, ¿sí? Eh, Porque, como decís, Joaquín, ¿no? Como Sí, decís, perdón. no, no está bien. Como decís, Joaquín, hay macetas que tienen más de una planta, ¿sí? Entonces podríamos pensar que de las macetas que tienen más de una planta se podrían estar tomando más de una observación, ¿no?
Em, para hacer, creo que para eh, ser coherente con que cada observación se obtiene de una sola plantita de cedrón, me parece que lo más lógico en este ensayo es pensar que de cada maceta se elige una plantita de cedrón al azar, o quizás la que está en el centro de la maceta, supónganse, en aquellas que hay más, en las que hay más de una plantita, y se extrae el aceite esencial de esa plantita, ¿sí? Pero en el caso de que tuviéramos varias observaciones por maceta, ahí eh, lo que es importante es entender que no es que estamos aumentando las réplicas, ¿no? Porque, como dijimos, la unidad experimental es la maceta y las observaciones que son independientes son aquella observación que proviene de cada maceta, ¿no? Sino que lo que estaríamos aumentando, si tomamos varios datos de las macetas que tienen varias plantitas, es la cantidad de información que proviene de cada maceta, ¿sí? Pero no estaríamos aumentando la cantidad de réplicas del ensayo. ¿Y cómo incorporar esa mayor información que obtendríamos si tuviéramos toda la info de todas las plantitas de cedrón que hay en todas las macetas? Lo van a ver ustedes más adelante en diseños anidados, ¿sí? Eh, Acá lo que podemos pensar es que tenemos la observación de una sola planta de cada una de las 30 macetas, o que en aquellos casos en los que hay varias plantitas de cedrón, vamos a trabajar con el promedio por maceta, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, esta es la primera parte clave en cualquier ensayo, ¿no? Tener respuestas a todas estas preguntas. Y lo siguiente, que es también, eh, esperen que no paso, que es también una primera parte más teórica, ¿no? Teórica conceptual, es pensar con esta variable respuesta, con estas variables explicativas, qué modelo vamos a implementar, ¿sí? ¿Qué modelo lineal vamos a implementar? Em, y cómo se escribe ese modelo y cuáles son los parámetros de ese modelo, ¿sí? Entonces, ustedes hoy con Adri vieron un modelo escrito en formato regresión y un modelo escrito en formato comparación de medias. Les pregunto, ¿eh? Sí, creo que vimos los dos modelos. Bien, bueno, que las grandes diferencias son que el modelo de regresión tiene un ordenado al origen, una pendiente, y el modelo Sí, de comparación de medias no tiene una ordenada al origen, no se escribe con una ordenada al origen, con una pendiente, sino que se escribe con una mu general, que acá lo voy a mostrar, ¿sí? sí, Una mu general, el efecto de cada una de las variables explicativas, y en este caso también el efecto de la interacción, ¿sí? Ahora, bueno, ya lo tenemos escrito, lo vamos a revisar a este modelo escrito en formato comparación de medias, que muchas veces cuando tenemos solo variables explicativas categóricas, como es este caso, la manera más sencilla de escribir el modelo es en formato comparación de medias, ¿sí? Y se le dice comparación de medias porque lo que vamos a estar estimando con este modelo son medias, ¿sí? Vamos a estimar 6 medias distintas, una para cada tratamiento, ¿sí? No vamos a estar estimando sí, pendientes ni ordenadas al origen, ¿sí? No vamos a estar estimando una relación, porque no hay una variable explicativa cuantitativa, ¿sí? Pero, ojo, y acá hago atenti porque después se van a empezar a mezclar un poco,
podríamos nosotros, si fuéramos masoquistas, escribir este modelo en formato regresión, ¿sí? Ujú. O sea, podemos traducir este modelo a un formato regresión. No lo vamos a hacer porque no vamos a empezar complicándonos la vida, pero más adelante lo van a tener que hacer cuando tienen modelos con explicativas cuanti y explicativas categóricas. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, el modelo se escribe con parámetros, ¿no? Estos son esos parámetros poblacionales que nuestro deseo es estimarlos, conocerlos. No los vamos a conocer nunca, pero sí los vamos a poder estimar, ¿sí? Y entonces, este modelo escrito así, lo que nos dice es que la variable respuesta IJK, que acá sería la concentración de aceite, ¿sí? De una plantita de cedrón, es igual a una mu, una media general, más el efecto de la competencia, ¿sí? El alfa I es el efecto de la competencia. ¿Cómo me doy cuenta que es el efecto de la competencia? Y porque el subíndice I, acá abajo en el modelo, dice que puede tomar dos niveles distintos y la explicativa que tiene dos niveles es la competencia. El efecto del genotipo, que es beta, ¿sí? Beta J, que puede tomar, esa J puede tomar tres valores distintos de 1 a 3. El efecto de la interacción, ¿sí? Que es la interacción entre genotipo y competencia, que es alfa, beta y J. Y este último término, que es el epsilon, que es el error aleatorio, ¿sí? Vendría a decirnos, bueno, cuánto se aparta de lo esperado por todos estos efectos cada una de las observaciones, ¿sí? Em, y acá, ahora que aparece el término de interacción, me quedó entonces algo por discutir antes, cuando pensamos en cuáles eran las variables explicativas, que es que en este caso, como cada nivel de competencia está siendo evaluado en cada nivel de genotipo, ¿sí? O sea, vamos a tener macetas sin competencia de Buenos Aires, San Luis y Mendoza, ¿sí? Y también vamos a tener macetas con competencia de estos tres genotipos. A eso se le llama que las dos variables explicativas están cruzadas, ¿sí? Y cuando dos variables explicativas están cruzadas, uno puede evaluar la interacción, el efecto de la interacción, ¿sí? Em, bueno, ¿alguna pregunta de esto más, de la escritura y de entender qué nos dice este modelo? Yo tengo una consulta, no sé si me Sí, escucha. sí. El epsilon ahí, el error aleatorio, es la misma cosa que los residuos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No es la misma cosa, porque esto, viste que dijimos que era, pero casi, casi, es sutil, pero no es la misma cosa. Viste que el error aleatorio, perdón, todo esto que está escrito es el modelo, que es lo que dijimos que nos habla de la población, ¿sí? Que sería, bueno, una población ficticia de todas las macetas que podrían, donde podría crecer plantitas de cedrón de los tres genotipos con y sin competencia, ¿sí? Infinitas macetas. Bueno, el error aleatorio, específicamente como está en letra griega y forma parte del modelo, de lo que nos está hablando es de esa variabilidad en la población, ¿sí? El residuo, que cuando uno lo escribe con una E no griega, sino con una E latina minúscula, el residuo va a ser lo que nosotros vamos a observar en la muestra.
en nuestra muestra de 30 macetas. ¿Sí? Ahí va, sí, ok. Y algo que me faltó, hablando del error aleatorio, es esto que está acá abajo del modelo a la derecha, que está resumiéndonos todo lo que tiene que ver con los supuestos que vamos a tener que evaluar, ¿sí? Que nos dice que el error aleatorio, sí, o sea, los errores aleatorios siguen una distribución normal, las observaciones son independientes, esto es lo de ID, y esos errores aleatorios tienen una media igual a cero y una varianza común. ¿Sí? Entonces, en esa línea, lo que nos está diciendo es, bueno, la variable tiene que tener una distribución normal, ¿sí? Eso es lo que vamos a evaluar. Eh, las varianzas tienen que ser homogéneas entre los tratamientos, en las subpoblaciones, ¿sí? De los tratamientos. Y las observaciones son independientes, que eso se establece con el diseño, no es algo que se evalúa, sino que cuando uno arma el ensayo, lo genera observaciones que son independientes o no, ¿sí? Em, bueno, hasta acá vamos bien. Sé que muy teórico, ahora nos metemos bien en la práctica. Sí, Bien, bueno, entonces, vamos a Eh, quienes estén ahí con la compu y la tengan disponible, lo que vamos a empezar a hacer ahora es pasar al script, en que lo busco, a ver si lo tengo acá, sí. Ahora están viendo el script, Sí, se sí. ve. Sí. bien. Bueno, entonces vamos, ¿se ve bien? Yo le puse el trasfondo blanco porque me parece que se ve mejor en la pantalla compartida y letra grande, pero si no se ve me dicen y intentamos modificar. Eh, bueno, entonces, arrancamos a correrlo. Este script está súper guiado, ¿sí? Pero vamos a ir parte a parte. Lo primero es, bueno, arrancar asegurándonos que abrimos el RStudio y que en el environment, lo que se llama el environment, no hay nada, ¿sí? Que está limpio, no es que nos quedó algo que estuvimos trabajando antes. Entonces, eso se chequea con este comando, ¿sí? ls, ustedes ven mi cursor, ¿no? Ahí Sí, corro. Sí, se Sí. ve. Sí, 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 sí. se ve. Voy a ir apretando control enter. Por favor, si alguien, nada, si tienen preguntas, ninguna pregunta es sonsa, así que háganla, córtenme y háganla. Em, bueno, y acá, si quisiera, acá yo no tengo nada porque yo había borrado antes de que arranquemos la clase, pero si tuviéramos que borrar, está este comando de rm que es remove, ¿sí? Lo corremos y borra todo lo que hay en el environment. Y ahí volvemos a revisar que esté todo bien. Bueno, acá tienen unos, arriba del script tienen unos comandos en los que lo que estamos haciendo es activar las librerías que vamos a necesitar, ¿sí? Yo las tengo que activar porque estas librerías ya están instaladas en mi RStudio, ¿sí? Pero puede ser que a ustedes alguna de estas librerías no solo la tengan que activar, sino que antes de activarla la tengan que instalar, ¿sí? Entonces, voy a ahora poner el comando arriba, escribo el comando de instalar, ¿sí? Que es install. Ven que uno empieza a escribir el comando y aparecen las opciones, ¿sí? Mejor porque yo no me acuerdo ningún comando de memoria. Ahí ya me apareció la opción install packages, ¿sí? Install packages y entonces yo si necesitara, antes de activarlo con el comando library, si necesitara instalar el paquete, lo que hago es
escribo entre comillas jiji plot 2, ¿sí? Y ahí corro esto, error. mm, No, cancela. Cancelar, cancelar, esperen a ver qué dice. Igual, mientras aprovecho y que por mail les mandamos para que instalen toda una lista importante de paquetes, así que si corrieron el comando ya los tienen instalados y lo único que tienen que hacer ahora es cargarlos en esta sesión. Perdón, lo del mail había que copiar solo el comando o hay que poner install.packages y ponerle todos esos paquetes que nos mandaron. No me quedó claro Si eso. copiabas eso tal cual, te ejecutaba, chequeaba a ver si lo tenías instalado o no, y si no lo tenías instalado, te lo instalaba. Bien, Eso era gracias. solo instalación. Ahora lo que sí tenés que hacer es llamar a esa librería para que se ejecute en tu sesión. Entonces es este otro comando que es library, la fila 18, digamos. Eso, está bien que pasa un montón, que al inicio, cuando uno se empieza a laburar con el R, le tira error, que no está, que no sé qué, y lo que está pasando es que el paquete está instalado, pero uno no lo activó, ¿sí? Y se activa con este comando, con library. Entonces, yo ahora voy a activar todos esos comandos. Y lo siguiente que hay que hacer es setear el directorio de trabajo, ¿sí? Que esto es también súper clave porque em, uno le está diciendo al R de dónde tiene que sacar lo que yo le voy a pedir que abra y también cuando uno graba, a dónde lo va a grabar, ¿sí? Pero si no lo seteamos bien y no sé, supónganse que esto lo tienen en descargas y la base de datos la tienen en otra carpeta. Cuando le piden que abra la base de datos, le dicen no, no, error, 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 y es porque en las descargas no está la base de datos, ¿sí? Entonces, acá tienen escrito la manera tipiada para setear el directorio del trabajo. A mí me resulta súper, súper sencillo en RStudio este comando que van a session, ¿sí? Acá arriba lo ven, en la solapita session, y tienen la opción Set Working Directory. Bueno, pueden decirle que quieren setear el directorio de trabajo en el mismo lugar de donde están abriendo este archivo o directamente ir puntualmente a qué carpeta, eh, sobre qué carpeta quieren setear el directorio de trabajo, que es lo que recién hice con Choose Directory. Y ahí le dan open y listo, ya estamos trabajando, ven, ahí puso abajo aparece toda la dirección de donde está, de la carpeta que está trabajando en mi compu, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien con este Set Working Directory? No se olviden de hacerlo porque si no, enseguida les empieza a tirar error que no sabe de dónde sacar las cosas y es bastante clave. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer después de setear el directorio de trabajo es abrir la base de datos, ¿sí? Yo la tengo en esa carpeta donde seteé el directorio de trabajo. Acá tengo el comando para abrir, ¿sí? Que le voy a llamar a la base de datos, le voy a llamar datos, ese es el nombre que aparece acá a la izquierda, y la flecha hacia la izquierda, detrás de la flecha hacia la izquierda está el comando, ¿sí? Que el comando es read.csv. Entre comillas se pone el nombre completo del archivo que yo le pido que abra, ¿sí? Con como se dice, con su punto .csv o punto .txt o punto .xl, si es Excel. Y después acá, este agregado al comando, este strings as factors, lo ponemos porque muchas veces el R, aquellas variables que son categóricas, las lee, en vez de como factores, las lee como carácter, ¿sí?
Están esas dos opciones, factor o carácter. Y cuando las lee como carácter, a veces algunas cosas gráficas no funcionan bien. Entonces, al decirle strings as factors true, ¿sí? Esa es la T ahí naranjita, estamos diciendo todo lo que sea categórico, vos léelo como factor. ¿Sí? Bueno, y entonces ahí lo leyó y ustedes ven instantáneamente que a la derecha en el environment me aparece eh, la data datos, ¿sí? Que es el nombre que yo le di a la base de datos. Me dice que esa base de datos tiene 30 observaciones y que tiene 4 variables, ¿sí? Si ustedes, esto también es bastante útil, ahora vamos a ver los comandos escritos, pero es súper útil apenas abren la base de datos, hacer clic en la flechita azul, ¿sí? ¿Ven, no? La manito. Sí. Y bueno, y Sí. cuando hacen clic en la flechita azul, inmediatamente les muestra la estructura de esa base de datos, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver que se la podemos pedir también a la estructura poniendo el comando str, ¿sí? Pero así nos aparece inmediatamente. ¿Y esto para qué sirve? Y para chequear que está leyendo bien la base de datos. Este es un paso medio denso del RStudio, pero clave, ¿sí? Porque muchas veces por cuestiones de que el separador decimal es un punto, el separador decimal es una coma, bueno, el separador entre valores distintos es un espacio, es una tabulación, es un guión. Todo eso modifica, tiene que estar bien especificado para que el R pueda leer bien esa base de datos, ¿sí? Cuando algo de todo eso falla, que ocurre en los mejores, en los mejores hogares, ocurre todo el tiempo, es clave detectarlo al inicio, al toque, para modificarlo y leer bien la base de datos, ¿sí? Entonces, acá lo que nos está diciendo esta estructura es que tenemos una primer columna que se llama maceta, ¿sí? Este int, ¿alguien sabe qué es lo que quiere decir int? Sí, es integer, ¿no? Eso, es de integer, que es que, bueno, cada Integer. maceta está identificada con un número discreto, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo que Varios oí, enteros. no? Bueno. Después, la siguiente columna es provincia, que vendría a ser nuestro genotipo, ¿sí? Y nos dice, provincia es de tipo factor, ¿sí? Y tiene 3 niveles. Estamos bien, ¿no? Porque provincia tenía 3 niveles y era factor. Y después, densidad, que es como le llama, como está llamado en la base de datos a la explicativa competencia, lo está leyendo como un factor y tiene 2 niveles. Así que vamos bien, ¿sí? Y después lo último y clave, cómo está leyendo a la variable respuesta. Aceite nos dice que es num, que num es que lo está leyendo como una cuantitativa continua, ¿sí? Es de numerical, ¿sí? Ahí está la diferencia entre int, que es integer, es que la está leyendo como una cuantitativa discreta, como valores discretos de números, y aceite la está leyendo como una numérica porque hay valores con decimales, entonces se entiende que es una cuantitativa continua. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces seguimos con la estructura. Acá tienen los... Perdón, ¿te puedo hacer una consulta Sí, rápida? sí, sí, sí. En la ventana del ambiente, o sea, yo solo veo la primera línea que dice datos, 30 observaciones de 4 variables. Sí. No veo variable por variable. ¿Eso en dónde tenés que tocar para...? Tenés que tocar acá la flechita azul Ah, del ahí lado va, de justo en la datos. flechita. Listo. Sí. Gracias. Si yo la vuelvo a apretar, se Se borra va. y Genial, la flechita señala a datos. Cuando la apretás, genial. te señala para abajo y te da todo el Y listadito. los despliega. Dale, gracias. Em, bueno.
Y entonces, acá ustedes tienen los comandos, estamos en la línea 40 del script, en las que le van preguntando, bueno, ¿de qué clase es esta base de datos? Y lo que les dice acá es que es una base, es un data frame, ¿sí? Que eso es correcto, es una base de datos con columnas que son las variables, que pueden ser cuantitativas o factores, ¿sí? Después, la estructura de los datos es esto que leímos nosotros rápidamente apretando la flechita, pero acá la despliega también con este comando str, ¿sí? Después, dim, ahí nos va a decir la dimensión de esa base de datos, que nos dice que tiene 30 filas y 4 columnas. Eh, el head es el encabezado, nos muestra las, creo que 6 primeras filas, sí, las primeras 6 filas de la base de datos. Y el summary, lo que va a hacer, cuando ustedes le piden el summary, lo que va a hacer es va a agarrar cada columna y dependiendo de de qué tipo de variable tiene esa columna, va a hacer como un resumen de esas variables. Entonces, si ven, eh, ¿dónde está? Sumaría acá. Maceta, como toma valores de 1 a 30, no nos sirve para nada, no nos interesa, ¿no? Pero nos muestra el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, ¿sí? Y eso mismo hace con maceta y con aceite, que son las dos variables, las dos columnas con valores cuantitativos. Y después, para provincia y para densidad, ahí como son categóricas, como son factores, lo que nos dice es, mira, hay 10 datos que se llaman BA, hay 10 datos que se llaman Mendoza, hay 10 datos que se llaman San Luis, ¿sí? Y lo mismo hace para densidad. Em, bueno, entonces, Em, acá, este comando levels, para lo que sirve es, muchas veces uno cuando arma la base de datos no se fija en cómo después van a quedar ordenados esos niveles de las variables categóricas. Y el R, por default, lo que hace es las ordena. Si los niveles están enumerados, los tratamientos uno los enumera, los va a ordenar por número. Y si tienen número y letra, o número o letra, los ordena alfabéticamente, ¿sí? Y muchas veces, para graficar, para mostrar resultados, a uno le interesa, no sé, que el testigo, por ejemplo, quede al inicio y con esa T es difícil que quede en el inicio. Entonces, acá lo que les mostramos es un comando para ver cómo están ordenados los niveles de densidad, ¿sí? Bueno, acá hay algo que está bueno de ver esto porque lo usamos todo el tiempo. Acá lo que le estamos diciendo es, mostrame cómo están ordenados los niveles de la base de datos, ¿sí? Específicamente de la columna densidad, ¿sí? Ven que está datos, el nombre de la base de datos, un signo pesos y densidad. Y acá tenemos, si quisiéramos dar vuelta esos niveles, ahí ustedes tienen el comando escrito, no está para correrlo porque por eso se les puso el numeral. Cuando todo texto en un script que tiene un numeral antes es un texto que no se va a dar como un comando, sino que solo lo vamos a poder leer. Si le sacamos el numeral, pasa a ser un comando, ¿sí? Que podemos correr. ¿Tá? Pero acá esto solo para que a ustedes les quede, pues es un comando que se usa un montón, es muy práctico. Bueno, entonces arrancamos con, lo primero que tenemos que hacer es una descripción de los datos, ¿sí? Para tener una idea de cómo se están comportando estas observaciones. Y para eso tenemos tablas y tenemos gráficos, ¿sí? Acá les mostramos alguna tabla, algún gráfico, pero hay obviamente infinitas
tablas y gráficos que se podrían llegar a hacer, ¿sí? Con distintos paquetes, distintos comandos. Bueno, acá solo mostramos una para que ustedes la tengan y la puedan reproducir, en el que ahí vemos la tablita que aparece. Lo que nos está mostrando, lo que le pedimos acá es que nos haga una síntesis de número de réplicas, media, desvío y valor mínimo, ¿sí? De concentración de aceite. Y nos muestra una tablita con ese resumen para cada tratamiento, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque ahí veo que ya pasó una hora. Pero bueno, les queda ahí, después les queda a ustedes explorar también modificaciones de estos comandos. Y bueno, y un gráfico, acá para hacer este gráfico, algo que suele ser muy útil es, antes de hacer el gráfico, calcular las medias de cada tratamiento, porque muchas veces uno quiere tener un primer pantallazo de cómo se comportaron las medias de cada tratamiento, ¿sí? Entonces acá, en este primer comando, lo que hacemos es pedirle las medias de cada tratamiento y le llamamos medias datos, y después vamos a hacer un gráfico con esas medias, ¿sí? Este gráfico que vamos a hacer ahora, ahí lo corro, estamos usando la función ggplot, que es del paquete ggplot2, que es el paquete para hacer gráficos, que también es bastante, tiene montones de cosas y hay con tiempo y paciencia, hay que irlo explorando. Esperen que me quede, ahí está. Y el gráfico que logramos con ese comando es este que aparece acá abajo, en el panel de abajo a la derecha, ¿sí? Que nos aparece en el eje X los niveles de competencia o densidad, en el eje Y es el valor de concentración de aceite, y con distintos colores están señalados las distintas provincias o genotipos, ¿sí? Entonces ahora nos vamos un poco de los comandos y qué sé yo, y lo que es importante que pensemos mirando este gráfico es qué es lo que podemos empezar a ir sacando de que observamos cómo se comportaron nuestras plantitas de cedrón. ¿Quién se anima a dar una primera interpretación? Acuérdense que cada puntito, triángulo, cuadradito es la media de cada tratamiento. Por empezar, no sé si se me escucha. Sí, 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 sí. Ah, bueno, voy diciendo. Por empezar, vemos que el efecto de la densidad de plantas es distinto para las distintas provincias, con lo cual podríamos pensar que hay una interacción, posiblemente. Y algunos genotipos provenientes de ciertas provincias. No, bueno, eso, y hay uno en particular que es como insensible a la densidad, que es el de San Luis. Buenísimo. Bueno, Carla, en poquitas palabras fue derecho al meollo del asunto. Este gráfico hecho así, con las medias, se le suele llamar gráfico de perfiles. Y es clave en estos diseños en los que tenemos dos variables explicativas cruzadas para empezar a pensar o tener una idea no confirmada, ¿no? Porque todavía no estamos modelando nada, estamos viendo solo la descriptiva de nuestra muestra, ¿sí? Pero es clave para empezar a pensar si esas dos explicativas interactúan o no. Es decir, si el efecto de una, por ejemplo, el efecto de la provincia, el efecto de la competencia, perdón, depende de qué genotipo de plantita de cedrón se trate, ¿sí?
Eso sería una interpretación de la interacción que Carla acá, mirando este gráfico, acaba de decir, pareciera que hay una interacción, ¿no? ¿Mm? Y lo que estamos viendo para pensar que pareciera que hay una interacción es que, por ejemplo, mientras que en Buenos Aires y en Mendoza, cuando aumenta la competencia, ¿qué pasa con el nivel de aceite esencial, con la concentración? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿no? ¿Y qué pasa lo mismo en las tres provincias? No, No. no. No, hay una que es la celeste, que es San Luis, en la que lo que vemos es que a pesar de que cambia el nivel de competencia, no pareciera haber un cambio en la concentración media de aceite, ¿sí? Ese sería un indicio, un primer indicio a nivel descriptivo de que el efecto de la competencia depende de el genotipo. ¿Sí? Entonces, no vamos a poder, si esto se confirma cuando nosotros modelamos, no vamos a poder hablar de el efecto de la competencia sobre la producción de aceite es siempre que aumenta la concentración o es siempre que disminuye la concentración o no hay efecto, ¿sí? Sino que lo que vamos a decir es el efecto de la competencia sobre la concentración de aceite depende de en qué provincia, sobre qué genotipo estemos trabajando o lo estemos mirando. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Todo el resto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Esto es bastante clave, lo vamos a seguir profundizando, ¿sí? Pero esta primera mirada gráfica y pensando en qué es la interacción en este ensayo es bastante importante. Bueno, seguimos adelante. Esperen, no, voy a hacer otra pregunta. Sí, ¿cómo se tendría que modificar este gráfico para que en esta primera instancia digamos, che, me parece que no interactúa genotipo y competencia? Y que las pendientes de, por ejemplo, de la respuesta de los distintos genotipos sean paralelas o más o menos paralelas. Exacto, lo esperable cuando no hay interacciones y que un factor no depende, el efecto de un factor no depende del otro, es que el comportamiento sea paralelo, ¿sí? Entonces, si vemos que cuando aumenta la competencia, aumenta la concentración de aceite, deberíamos verlo para las tres provincias y eso nos transformaría este gráfico en un gráfico con tres líneas paralelas o más o menos paralelas, como dijo Carla. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí estamos esta fue la descriptiva, ¿sí? Que es clave para esto, para después cuando llevamos adelante el análisis, si algo no cierra, nada, que salten las alertas, ¿no? De algo, fijamos en algo, o sea, esto ya nos da una idea de más o menos por dónde van a ir nuestros resultados. Bueno, ahí tenemos otro gráfico, que eso lo dejo para que lo exploren ustedes, pero es lo mismo y aparecen las observaciones puntuales. Y vamos derecho al ajuste del modelo, ¿sí? Entonces, acá, como siempre, ustedes le pueden dar el nombre que quieran. Acá a este modelo le llamamos modelo, para ser originales. Y como es un modelo lineal general, podemos usar la función LM, ¿sí? Y acá lo que estamos diciendo con este comando es que queremos que modele a la concentración de aceite en función de la densidad y de la provincia cruzada, ¿sí? Este asterisco lo que está diciendo es, está en poquitas
en palabras, está dando el modelo completo, que es el modelo en el que está densidad, el efecto provincia y el efecto interacción. ¿Sí? Si no estuviera la interacción, o sea, si fuera un modelo en el que las explicativas no están cruzadas, este asterisco debería ser reemplazado por un más. ¿Sí? Cuando está el asterisco es que eh, hay explicativas cruzadas. Bueno, y acá ¿Puedo agregar una cosita, Ade, sí, ahí? dale, Adri, sí, porfa. Em, que es importante que tengan claro que esto es una cuestión exclusiva de R, ¿no? Reemplazar el modelo completo que tenía, acuérdense, tenía solo densidad, el efecto independiente de la densidad, más el efecto de la provincia, más la interacción, por una cuestión de código, se lo puede reemplazar todos esos tres términos por este de interacción solamente, pero que incluya los otros dos. Después cuando pidan el summary del modelo van a ver que se están calculando los otros dos. ¿Sí? Pero no es que no están los otros per se, solo densidad y solo provincia. Ujú. Gracias, Adri. Bueno, y acá le decimos la base de datos que tiene que usar, ¿no? Data igual datos. Em, entonces, lo corremos, pero como vieron hoy en la teórica, antes de mirar los resultados, lo que tenemos que hacer es evaluar los supuestos, ¿sí? Para ver si estamos bien o tenemos que hacer algún ajuste. Entonces, para evaluar los supuestos, lo que necesitamos es los residuos, ¿sí? Que eran esas E chiquitas, ¿sí? Esas D chiquitas, digo, en relación al modelo, que está el epsilon, bueno, los residuos, o sea, eh, esos valores observados en la muestra, es lo que vamos a usar para evaluar los supuestos, ¿sí? Y acá tenemos los comandos para obtener los residuos, ¿sí? Em, Primero le pedimos los residuos comunes, ¿sí? Que es con esta función resid, y ven que es resid del modelo, ¿no? Por eso tuvimos que primero correr el modelo. También le pedimos los residuos estandarizados y también le pedimos los predichos, ¿sí? Que es con la función predict. ¿Saben qué son los predichos del modelo en este caso? Lo que dice la fórmula, o sea, los estimados. Bien, son los valores estimados para cada tratamiento, ¿sí? En este caso van a ser las medias estimadas para cada tratamiento, ¿sí? Y bueno, entonces con estos tres comandos obtuvimos estos insumos que vamos a usar para poner a prueba los supuestos, ¿sí? De normalidad, homogeneidad y homogeneidad de varianzas, ¿sí? Acá tenemos un extra que está bueno también para recordar qué son los residuos, qué son los predichos, qué son los residuos estandarizados, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una tablita, vamos a unir estos objetos que acabamos de crear, re y pre, le vamos a unir en una tablita. Esperen que, como tengo la letra muy grande, no queda toda junta, a ver, voy a achicar un poquito. Ah, no queda. Bueno, la mantengo grande. Entonces, lo que acabamos de hacer es una tablita esto es solo para poder visualizar y también nos sirve para recordar qué es cada cosa que le acabamos de pedir al modelo, que es, acá nos va a mostrar el valor observado de aceite, ¿no? Y acá tenemos el valor predicho de aceite, que como acabamos de decir, los valores predichos es es la media estimada de cada tratamiento, ¿sí? Así que lo que vamos a ver en esta tabla es que para un mismo tratamiento, por ejemplo, Buenos Aires, una planta, o sea, Buenos Aires sin competencia, el valor del predicho es el mismo, ¿sí? Para las 5 macetas
que recibieron el mismo tratamiento, ¿sí? Y donde dice aceite es el valor observado. Y donde dice residuo, vamos a ver que tenemos valores negativos y positivos, ¿no? Sí, Y entonces, ¿qué les parece que es este, por ejemplo, este menos 0,014? ¿De dónde saldrá? claro. ¿Cuánto se aleja el valor de aceite de esta unidad experimental observado, o sea, el valor medido del predicho por el modelo? Perfecto, perfecto, ¿sí? Es cuánto se aleja el valor observado de esta maceta, ¿sí? Del predicho por el modelo para ese tratamiento, ¿sí? Es decir, que es una resta, ¿está bien? Es 0,99 menos 1,004, ¿sí? Y entonces el residuo es menos 0,014, ¿está bien? Entonces vamos a ver que Sí. los residuos pueden tomar valores positivos o negativos dependiendo de si esa maceta superó o fue más abajo de lo esperado por el tratamiento. Y después tenemos los residuos estandarizados, que también son negativos positivos, y se les llama estandarizados porque todos están siendo divididos por la raíz de esa varianza común, ¿sí? Em, y lo que nos permite, ¿para qué le pedimos los residuos estandarizados? Es porque ahora cuando grafiquemos, los residuos estandarizados nos van a permitir ver si tenemos datos muy atípicos, ¿sí? O también llamados outliers o no. Em, bueno. Entonces, esa tablita esta tablita fue solo para recordar, para que recordemos qué es residuo predicho y residuo estandarizado, ¿sí? No es que ustedes la tengan que hacer cada vez que corren un modelo. Y ahora sí vamos a poner a prueba los supuestos, ¿sí? Y para eso vamos a hacer gráficos diagnósticos. Voy a agrandar un poquito esto. Em, Acá lo que le estamos diciendo es, este par mfrow es que la ventana gráfica la divida en dos, ¿sí? Eso solo está diciendo ese comandito. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar eh, los residuos estandarizados en función de los valores predichos, ¿sí? Y con add cero 0 lo que estamos haciendo es trazar una línea en el medio. Vamos a agrandar un poquito este gráfico para que lo podamos ver. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo son en el eje X los valores predichos, ¿sí? En el eje Y los residuos estandarizados. Em, ¿Para qué nos sirve este gráfico diagnóstico? ¿Sí? Nos sirve para varias cosas. Por un lado, con este gráfico diagnóstico vamos a poder evaluar si hay homogeneidad de varianzas, ¿sí? Es decir, si cada tratamiento tuvo una varianza similar, ¿sí? Una variabilidad similar. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Y vieron que en el eje X tenemos los valores predichos, entonces cada tratamiento va a tener su propia línea, su propia hilera, ¿sí? Y lo que vamos a esperar ver si se cumple la homogeneidad de varianzas, y esto no se pongan ansiosos y ansiosas, lo van a poder rechequear a lo largo de las sucesivas clases cuando vean más set de datos y hagan más gráficos de estos, pero en general lo que esperamos ver acá es que para cada valor predicho tengamos una dispersión de datos, ¿sí? A lo largo del eje Y, más o menos similar y que no sea algo em, que se note que se detecte que hay, por ejemplo, la típica, un patrón de cono, ¿sí? Que en vez de ver datos dispersos a lo largo de todos los valores predichos más o menos similarmente, que veamos un cono
en el que a valores predichos bajitos hay una dispersión muy pequeña y a medida que van aumentando los valores predichos va aumentando la dispersión, ¿sí? Acá lo que podemos ver es eh, este primer tratamiento tiene esta dispersión. Acá no estamos viendo 5 circulitos porque probablemente haya 2 que están superpuestos, ¿sí? Pero acá debería haber 5 observaciones, 5 residuos. Em, Acá hay algunos tratamientos que no sabemos, tenemos que ir a la gráfica, a la tabla de medias, pero que están medio superpuestos porque se ve que los predichos se parecen, ¿sí? Las medias de los tratamientos se parecen, em, pero no vemos, en general, no se ve un patrón claro de heterocedasticidad, ¿sí? Em, perdón, y después lo otro que podemos ver en este gráfico es que no haya datos atípicos, ¿sí? Valores que se apartan del 2 y del -2, valores de residuos estandarizados que se aparten mucho de 2 y -2, porque eso nos está hablando de que esa maceta fue muy distinta de las otras. Y son cosas que ocurren, no hay que alarmarse, pero es como para tenerlo en cuenta de revisar la planilla a ver si ese valor se pasó bien, si le pasó algo a esa maceta, si detectamos algún valor muy atípico, ¿sí? Em, bueno, y después el siguiente gráfico diagnóstico súper importante es el QQ-plot, ¿sí? En el que lo que estamos graficando son los residuos en el eje y los residuos, perdón, los valores de los residuos que están, que son los circulitos negros, ¿sí? Y a lo largo de la línea azul lo que tenemos es cómo deberían distribuirse los residuos, los cuantiles de los residuos, perdón, si esta fuera una distribución normal, ¿sí? Entonces lo que esperamos es que nuestros residuos observados, los cuantiles de nuestros residuos observados, no se aparten mucho de esa línea azul, ¿sí? En este caso, no vemos acá se aparta un chiquitín, pero no vemos nada para alarmarnos. Y de vuelta, esto de los gráficos diagnósticos, hay que tener un poco de paciencia, van a ir viendo uno y otro y uno y otro. En la teórica van a ver un montón, después en la práctica, y se les va a ir haciendo de a poquito el ojo, y bueno, y siempre igualmente también se puede dudar y se puede preguntar, ¿sí? Em, bueno, y además de estos gráficos diagnósticos, lo que podemos hacer para evaluar normalidad es el test de Shapiro, ¿sí? Que se hace con los residuos, Shapiro test. Nos aparece acá abajo el, el valor P de la prueba. Ay, perdón. Perdón. Disculpen. Nos aparece acá el valor P de la prueba, que para entenderlo e interpretarlo tenemos que recordar cuál es el supuesto, perdón, cuál es la hipótesis que se hace en la prueba de Shapiro-Wilks. ¿La recuerdan? Eh, sí, que las distribuciones son normales, que la distribución es normal, ¿no? Bien, y ahí falta el objeto, ¿no? La hipótesis nula de la prueba de Shapiro-Wilks dice los errores aleatorios tienen una Eso. distribución normal, ¿sí? Ujú. Habla de eso, del modelo, ¿no? Los errores aleatorios tienen una distribución normal. Nosotros lo ponemos a prueba con lo que vemos, que es la muestra, nuestros residuos de la muestra, obtenidos con la muestra, y lo que nos está diciendo este valor P es que no tenemos evidencias, que es un valor P mayor a 0,05, nos está diciendo que no tenemos evidencias para decir que los errores aleatorios
no tengan una distribución normal, ¿sí? Ujú. O sea que podemos seguir adelante. Ahora terminamos con los supuestos y hacemos un pequeño corte, ¿sí? No, no. Yo sé que a veces soy manija y sigo demasiado y por ahí ya están. Una pregunta. Sí. Ahí cuando hacemos el test de Shapiro, ¿cómo, cómo, cómo le indicamos en el script que tiene que llamar a los residuos? ¿Es el Bien. Mira, porque vos, eh, o trabaja con lo anterior que cargamos? no, porque fíjate, el comando que usamos fue shapiro.test y le dijimos que haga el test con E. Y Ah, y quiere el primer E que habíamos calculado. claro, esos son Lo los llaman. residuos Ahí que va. pedimos al modelo. Sí, sí. Listo. Gracias. Sí, siempre entre paréntesis se le dice con qué tiene que hacer, qué es el insumo que tiene que usar para hacer esa prueba. ¿Sí? Bien. Bueno, y después, en la prueba del EBN va a aparecer ahora y después ya desaparece porque se va a dejar de poder hacer, pero bueno, mientras se puede hacer es como que ayuda a confirmar que estamos por el buen camino o no. Pero la prueba del EBN lo que hace es poner a prueba, hacer una prueba de hipótesis para corroborar que las varianzas los tratamientos no son distintas, ¿sí? Entonces, esto es con el comando levenetest, ¿sí? Que el argumento que hay que ponerle es medio similar a cuando se corre el modelo, ¿sí? Que es aceite en función de provincia por densidad y que tome la base de datos, ¿sí? Y corremos el levenetest y de vuelta nos aparece un valor P que para interpretarlo hay que también recordar cuál es la hipótesis nula del Levene test. La lógica es similar a la del Shapiro-Wilk. La hipótesis nula siempre es la que dice lo que en nuestro requisito, lo que nosotros queremos que no queremos rechazar, digamos. En este caso, ¿qué es? Que las varianzas son homogéneas. Eso, que las varianzas de todos los tratamientos son similares, ¿sí? Eso va a decir la hipótesis nula. La varianza de cada uno de los 6 tratamientos es similar, ¿sí? Es igual, son iguales. Y con este valor P, lo que ocurre es que no podemos rechazar esa hipótesis nula, entonces por el momento no tenemos evidencias para decir que no se cumple no tenemos evidencias para contradecir que se cumpla la homogeneidad de varianzas. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces, hasta ahora lo que hicimos fue, bueno, sumergimos un poco en el R, viendo los comandos y qué sé yo, hicimos la descriptiva, interpretamos, ya nos anticipamos un poco con la interpretación un poco de los resultados y en particular de los resultados que esperamos ver ahora cuando los analicemos, que es el tema de la interacción entre las variables explicativas. Y lo primero que hicimos es lo primero que hay que hacer, que es evaluar los supuestos, ¿sí? Ni gráfica, ni con prueba DIP, ni con los test, ni analíticamente, no encontramos evidencias para pensar que no se están cumpliendo los supuestos, ¿sí? De normalidad y de homogeneidad de varianzas. Entonces, podemos seguir adelante con el análisis de los resultados del modelo, ¿sí? Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien? Si no, les propongo que, a ver, son las 3 de la tarde, que cortemos, no sé cuánto necesitan, 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos, capaz. Dale, ¿No? Para un cortamos mate. para calentar el agua, ir al baño. Bueno, volvemos a las 3:10, 3:11, ¿sí? Ujú. Dale, Y terminamos Dale, dale. de dar los dale. resultados. Gracias.
Bueno, acá estoy. No sé en dónde están ustedes, pero acá en Buenos Aires hace un calor de morirse. Por suerte tenía preparado un tereré, así que ya renové energías. Espero que ustedes también. Eh,